Prince Andrew is demanding a trial by jury and has formally denied all the allegations against him as he gave a court in New York his official response to allegations of sexual assault. Imagina un diagrama laminado, decenas de osos de peluche y un príncipe de 36 años a punto de estallar en cólera si uno solo está mal colocado. Esta no es la historia de un niño, sino el secreto del hijo favorito de la reina, contado por la doncella que lo vio todo. ¿Qué se escondía tras los muros de palacio? La caída del príncipe Andrés no fue un accidente ni una simple tragedia. Fue el desenlace brutal de una vida marcada por un privilegio tan inmenso que se convirtió en veneno. Hoy su nombre es casi inseparable de la palabra escándalo, una sombra que se cierne sobre la casa de Windsor. Pero, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo el que una vez fue aclamado como el hijo predilecto de la reina, el héroe de la guerra de las Malvinas, se convierte en un paria internacional? Sé lo que estaréis pensando. Fue Jeffrey Epstein. Fue esa amistad tóxica la que lo destruyó. Y sí, esa es una parte crucial de la historia. Pero la realidad es bastante más oscura y compleja. ¿Fue solo un error de juicio? ¿Una terrible equivocación? ¿O fue el resultado inevitable de una vida entera vivida sin consecuencias, de una arrogancia cultivada en los pasillos de palacio? La cosa es que para entender cómo el castillo de naipes se vino abajo hay que mirar más allá de los titulares y las demandas judiciales. Este vídeo no es solo la historia de un príncipe en desgracia, es la crónica de cómo la imagen pública de un hombre se desmoronó hasta revelar la verdad que se escondía debajo. Es la historia de cómo los muros de palacio, diseñados para proteger y ocultar, no pudieron contener el eco de sus acciones. Y ahora, justo cuando parecía que el ruido se había calmado, una nueva voz ha emergido del pasado, una voz que lo conoció no en fiestas de lujo ni en yates privados, sino en la intimidad de sus propias habitaciones, la de una antigua doncella. Sus revelaciones pintan un retrato tan detallado y perturbador que hacen que los escándalos que ya conocemos parezcan solo la punta del iceberg. Vamos a retroceder hasta el principio, porque para entender cómo el duque de York se convirtió en la herida más profunda de la monarquía moderna, hay que analizar cada grieta, cada secreto y cada mentira. Vamos a explorar al hombre detrás del título, al niño mimado dentro del uniforme militar. La historia del príncipe Andrés es una advertencia, un recordatorio escalofriante de que la lealtad de una madre y el poder de una institución milenaria no pueden protegerte para siempre de ti mismo. Su caída no fue solo suya, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la corona, y nosotros vamos a examinar cada réplica. Imagina ser una joven de 21 años, llena de sueños, cruzando las puertas del Palacio de Buckingham en 1996. Para Charlotte Briggs, una chica de Yorkshire, aquel no era solo un trabajo, era la oportunidad de su vida, un billete de entrada a un mundo de historia y grandeza. Y al principio todo parecía sacado de un cuento de hadas. Sus tareas eran sencillas: limpiar despachos, ocuparse de la correspondencia, moverse por pasillos que habían visto pasar a reyes y reinas. La imagen distante y fría de la realeza pronto se desvaneció, descubrió pequeños momentos de humanidad que la conmovieron. Recordaba con cariño cómo el príncipe Eduardo, el menor de los hermanos, le sujetaba la puerta, un gesto de simple cortesía que, viniendo de un príncipe, significaba un mundo. Durante 6 meses, su vida en palacio fue sorprendentemente normal, casi idílica. Sentía que formaba parte de algo importante, pero la realidad, como suele pasar, fue bastante más oscura. Pronto le llegó la asignación que nadie en el personal de servicio quería, una tarea que se pasaban unos a otros como una patata caliente: servir directamente al príncipe Andrés. Lo que en teoría debería haber sido una promoción, una muestra de confianza, se reveló rápidamente como una condena. Andrés tenía 36 años en aquel entonces. Acababa de divorciarse de Sarah Ferguson y había vuelto a instalarse en palacio, en el ala conocida como el piso de la guardería, un nombre irónico que resultaría ser premonitorio. A pesar de ser un hombre hecho y derecho, un veterano de guerra condecorado y un príncipe del reino, su comportamiento, según el testimonio de Charlotte, no tenía nada de heroico. Se parecía más al de un niño malcriado, un pequeño tirano encerrado en el cuerpo de un adulto. Aquel palacio, que para ella había sido un sueño, pronto descubriría que no era un cuento de hadas, sino una jaula dorada. Y el guardián de esa jaula era un hombre particularmente caprichoso, cruel y profundamente infeliz. Su mundo estaba a punto de cambiar por completo. El primer contacto de Charlotte con el verdadero rostro del príncipe Andrés llegó por algo tan trivial como unas cortinas. Imagina la escena. El príncipe está sentado a pocos metros de ella, leyendo tranquilamente.
En lugar de levantarse y correr las cortinas, él mismo le ordena a Charlotte que lo haga. Ella obedece, pero él no está satisfecho. Le exige que suba y baje escaleras, que las ajuste una y otra vez, hasta que la tela caiga de una manera precisa que solo él parece entender. Cuando una diminuta rendija de luz se cuela por la parte superior, su calma se evapora y la furia explota. «¿Es que no puedes hacer nada bien?», le grita. Charlotte, una joven de 21 años, se queda allí paralizada, con lágrimas en los ojos, conmocionada de que algo tan insignificante pueda provocar tal ira en un hombre de su posición. Pero esto, como pronto descubriría, no fue un incidente aislado. Los berrinches eran el pan de cada día. Su mundo se convirtió en una lista de exigencias absurdas. Su cama tenía que estar hecha con una precisión casi militar. Las almohadas, bordadas con el escudo real, debían estar colocadas en el centro exacto, su pijama, cuidadosamente doblado. Y luego estaba la obsesión más extraña de todas, su colección de osos de peluche. La cosa es que no eran 2 o 3, eran decenas. El personal de servicio tenía un diagrama laminado, una especie de mapa del tesoro de peluches, que mostraba la ubicación exacta de cada uno de ellos en su cama. Si uno estaba fuera de lugar, Andrés estallaba en cólera. La gente estaba flipando. No era solo la exigencia lo que inquietaba a Charlotte, era la profunda hipocresía. Este hombre luchó en las Malvinas, pensaba para sí misma, se enfrentó a un peligro real, es un héroe de guerra y, sin embargo, no puede ni cerrar sus propias cortinas. Muy bonito, sí señor. Este retrato de un hombre consumido por sus caprichos infantiles chocaba brutalmente con la imagen pública del valiente oficial naval. La fachada de dignidad real se desmoronaba cada día entre esas 4 paredes, revelando a un hombre tan desconectado de la realidad que su mundo entero parecía reducirse a la posición correcta de un oso de peluche. Pero la cosa no terminaba ahí. Dentro de las habitaciones privadas del príncipe Andrés, más allá de la obsesión casi enfermiza por el orden y la tiranía de los osos de peluche, existía otro detalle, uno aún más perturbador y melancólico. A pesar de su divorcio de Sarah Ferguson en 1992, un divorcio que fue público y escandaloso, Charlotte Briggs afirmaba que Andrés mantenía a su exesposa dolorosamente cerca, no físicamente, sino en espíritu, como un fantasma que se negaba a abandonar la casa. El armario del príncipe, según alegaba la doncella, todavía guardaba el vestido de novia de Sarah. Imagina la escena, abrir las puertas de un armario y encontrarte con ese símbolo de un amor roto, preservado como una reliquia sagrada. Y no era solo eso. Su maquillaje, sus perfumes y sus productos de belleza permanecían ordenadamente dispuestos en el tocador, intactos, como si ella fuera a entrar por la puerta en cualquier momento para retocarse antes de una cena de gala. Para Charlotte era una escena profundamente inquietante, una señal inequívoca de que él no había superado la ruptura, de que vivía en una especie de santuario dedicado a un matrimonio que el resto del mundo y la propia Sarah daban por terminado. Mientras la prensa sensacionalista especulaba sobre nuevos romances y conquistas, la realidad dentro de esos muros de palacio era la de un hombre anclado en el pasado, incapaz de desprenderse de los vestigios de su vida anterior. Esta extraña devoción por el recuerdo de Sarah Ferguson añadía una capa de complejidad psicológica a su ya errático comportamiento. ¿Fue amor o fue simplemente dependencia emocional? ¿O era quizás la incapacidad de un hombre acostumbrado a tenerlo todo para aceptar una pérdida, para admitir que algo o alguien podía realmente abandonarlo? Fuera lo que fuese, esa habitación se había convertido en un museo personal, en un recordatorio constante de que, bajo la coraza de arrogancia y privilegio del príncipe, se escondía una extraña y persistente melancolía, un dolor no resuelto que quizás alimentaba su ira y sus caprichos. Las historias de Charlotte Briggs, cargadas de detalles íntimos y humillantes, podrían haber sido fácilmente desestimadas. A fin de cuentas, era la palabra de una doncella contra la de un príncipe. Pero la cosa es que Charlotte no estaba sola, no era una voz aislada gritando en el desierto, era parte de un coro cada vez más ruidoso. Sus recuerdos, que salieron a la luz estratégicamente en 2022, justo cuando la vida de Andrés implosionaba bajo el peso de la demanda de Virginia Giuffre, encontraron un eco inmediato en otras voces que habían permanecido en silencio. Aquí es donde entra Paul Page, un ex guardia de palacio que, en un documental de la cadena ITV, corroboró punto por punto los relatos más extraños. Describió la obsesión casi patológica de Andrés con sus peluches, afirmando que su cama estaba cubierta con 50 o 60 de ellos.
Y sí, confirmó la existencia de ese famoso diagrama laminado que dictaba su posición exacta. Si algo no estaba en su sitio, según Page, el temperamento de Andrés simplemente explotaba. No era una simple manía, era un ritual que exigía una obediencia absoluta. Incluso personas ajenas al círculo íntimo del palacio empezaron a conectar las piezas. La escritora Elizabeth Day recordó una visita al Palacio de Buckingham en 2019, donde mientras esperaba en un pasillo se encontró con un oso de peluche de tamaño considerable sentado en una silla, como si fuera un invitado más. La imagen le pareció tan surrealista que más tarde le preguntó al propio Andrés al respecto. Él se rió y le explicó sin darle mayor importancia que era un regalo de bodas de Sarah Ferguson. Lo que en otro contexto podría haber parecido una anécdota peculiar, casi tierna, de repente se volvía extraña, casi siniestra, al sumarse a años de testimonios sobre sus exigencias infantiles y sus ataques de ira. La gente estaba flipando. El castillo de naipes de su reputación se venía abajo y cada nuevo testimonio, cada pequeña anécdota, era un soplo de viento que aceleraba la caída. El patrón era innegable. No se trataba de un mal día o de un jefe exigente, sino de un carácter profundamente defectuoso, de un hombre atrapado en una adolescencia perpetua. Quizás lo más revelador y a la vez lo más triste del comportamiento de Andrés era el marcado contraste con el resto de su familia. No era un rasgo compartido, no era la forma de ser de los Windsor, era él, solo él. Y Charlotte Briggs, desde su posición privilegiada como observadora silenciosa, no dudaba en señalarlo. En sus recuerdos, Carlos y Eduardo eran maravillosos, hombres que a pesar de su estatus trataban al personal con una dignidad y una cortesía que rompían cualquier estereotipo. La princesa Ana, aunque conocida por su carácter más reservado y brusco, mostraba un respeto silencioso, una profesionalidad que el personal valoraba. Incluso su padre, el duque de Edimburgo, famoso por su temperamento y sus comentarios poco afortunados, era recordado por Charlotte como un caballero que mantenía la compostura y el decoro. Andrés, sin embargo, era, en sus propias palabras, la manzana podrida, el que con su actitud agria y sus exigencias caprichosas arruinaba lo que, de otro modo, podría haber sido el trabajo de toda una vida. Esta comparación, que puede parecer odiosa, es crucial para entender la psicología del príncipe. No era simplemente un producto defectuoso de la máquina de la monarquía, era una anomalía dentro de ella. Mientras sus hermanos parecían haber internalizado con mayor o menor éxito el lema de servicio y deber que su madre encarnaba, Andrés parecía haberse quedado solo con la parte del privilegio. Su derecho de nacimiento no era para él una responsabilidad, un peso que llevar con honor, sino un cheque en blanco para la arrogancia, una licencia para tratar a los demás como si fueran invisibles. Este aislamiento autoimpuesto, esta incapacidad para cumplir con el estándar básico de conducta que mantenía el resto de su familia, lo convertía en una figura aún más trágica y a la vez más despreciable. No estaba simplemente atrapado en una jaula dorada, como tantas otras figuras reales a lo largo de la historia. Parecía que él mismo había construido los barrotes de su propia prisión con su entitlement, su desdén y su absoluta falta de autoconciencia. Años después de que Charlotte Briggs abandonara los pasillos de palacio, sus historias encontraron un eco aterrador en nuevas revelaciones, demostrando que su experiencia no fue una excepción, sino la norma. El biógrafo real Andrew Lowney, en su explosivo libro The Rise and Fall of the House of York, sacó a la luz una serie de testimonios que iban un paso más allá. Ya no hablábamos solo de un hombre exigente y caprichoso, sino de alguien vicioso, casi sádico en su trato con el personal. Uno de los relatos más impactantes, y que define a la perfección su carácter, ocurrió en 2005. Tras una fuerte tormenta en Irlanda del Norte, Andrés le preguntó a David Anderson, el jefe del castillo de Hillsborough, si la propiedad real había sufrido daños graves. Anderson, cumpliendo con su deber, le informó con honestidad que un árbol plantado años atrás por la reina madre había sido destruido. En lugar de una palabra de agradecimiento o lamento, lo que recibió fue un silencio gélido y cortante. Acto seguido, Andrés se burló de él, repitiendo sus palabras con un tono sarcástico y humillante. Quiso decir Su Majestad la Reina Isabel, la Reina Madre. La crueldad no terminó ahí. El príncipe lo interrogó, exigiéndole saber cuánto tiempo llevaba trabajando para la familia real. Cuando Anderson respondió que servía a la corona desde 1984, el duque le espetó con desprecio. ¿Y todavía no sabe cuál es la forma correcta de referirse a mi abuela? Fuera de aquí. Lo despidió como si fuera basura. Según Lowney, este tipo de comportamiento era habitual. El príncipe tenía una frase característica que ladraba regularmente al personal, una especie de lema personal: quiero que esto se haga y lo quiero hecho ahora, hazlo.
Las órdenes no eran peticiones amables, eran mandatos secos y autoritarios. Cualquier fallo, por pequeño que fuera, cualquier desviación del protocolo, por insignificante que pareciera, corría el riesgo de ser castigado con una humillación pública. Cada nueva revelación pintaba la misma imagen desoladora, la de un hombre tan consumido por su propio estatus, tan embriagado de su propia importancia, que era incapaz de la más mínima muestra de empatía, gratitud o respeto básico. La crueldad no era un desliz, era su tarjeta de visita. El desprecio de Andrés, al parecer, no conocía límites jerárquicos, no se conformaba con humillar al personal de servicio, su toxicidad se extendía también hacia arriba, hacia su propia familia. Según el libro de Andrew Lowney, sus relaciones con la nueva generación de la realeza, especialmente con sus sobrinos, los príncipes Guillermo y Harry, eran, por decirlo suavemente, problemáticas. Se sentía desplazado, eclipsado por los jóvenes herederos y esa inseguridad parecía alimentar su resentimiento. Y aquí es donde la historia da un giro digno del mejor salseo. En una afirmación absolutamente explosiva, el biógrafo llegó a alegar que las tensiones llegaron a un punto físico. El extracto del libro describe una acalorada confrontación entre Andrés y Harry, supuestamente provocada por comentarios despectivos que el duque había hecho sobre Meghan Markle a espaldas de su sobrino. Se decía que Andrés, en un círculo de confianza, había despreciado a la actriz convertida en duquesa, llamándola nada más que una oportunista que solo buscaba trepar. El insulto, como era de esperar, tocó una fibra muy sensible en Harry, que siempre ha sido ferozmente protector con su esposa. Lowney afirmó que Harry confrontó a su tío y que la discusión subió tanto de tono que terminó con un puñetazo en la cara, dejando al duque de York nada menos que un héroe de guerra, con la nariz ensangrentada. Claro que sí, guapi. Como era de esperar, el equipo de Harry desmintió la historia de inmediato y de forma categórica, calificándola de inexactitudes graves y comentarios dañinos y difamatorios. Un representante del duque de Sussex fue muy claro: nunca hubo una pelea física entre Harry y Andrés. Pero la cosa es que, incluso si la historia era una invención total, el mero hecho de que se publicara y de que a mucha gente le pareciera plausible ya era increíblemente dañino para Andrés. Reforzaba la imagen de un hombre problemático, conflictivo y amargado. Añadía una nueva capa a su ya frágil imagen pública, presentándolo no solo como un déspota con el servicio, sino también como una fuente de conflicto y toxicidad dentro del sagrado círculo familiar. Ya no era solo un problema de relaciones públicas, era una guerra civil dentro de la casa de Windsor. Todos los hilos de esta trágica historia de arrogancia y autodestrucción convergen en un único punto, en un hombre que actuó como un agujero negro, absorbiendo la reputación de todos los que se acercaban demasiado: Jeffrey Epstein. Para entender la magnitud de la caída de Andrés hay que volver al origen de todo, a la amistad que se convertiría en su pecado original, la mancha indeleble en su reputación. La conexión llegó a través de Ghislaine Maxwell, una figura de la alta sociedad británica a quien Andrés conocía desde sus días universitarios. Fue ella quien, en 1999, le presentó al financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Al principio, para el mundo exterior, parecía simplemente otra amistad de élite. El trío se movía con facilidad por un circuito de residencias de lujo, fiestas privadas y aviones privados. La conexión se volvió tan estrecha que Epstein y Maxwell incluso fueron invitados a Balmoral, la sagrada finca privada de la reina en Escocia, una señal inequívoca de lo profundo que Andrés les había permitido entrar en su círculo íntimo. Pero entonces el castillo de naipes se vino abajo. En 2008, Epstein fue condenado por delitos sexuales que involucraban a una menor. Ese debería haber sido el final de la amistad. Cualquier persona con un mínimo de sentido común, y más aún un miembro de la familia real, habría cortado lazos de inmediato y sin dudarlo, pero Andrés no se alejó. Su lealtad, o su arrogancia, o quizás una mezcla de ambas, le impidió ver el peligro. 2 años después de la condena, en diciembre de 2010, unas fotografías lo mostraron en Nueva York, abriendo casualmente la puerta de la mansión de Epstein y paseando tranquilamente con él por Central Park. Las imágenes eran una bomba, una prueba irrefutable de su pésimo juicio. Andrés insistió más tarde en que cortó todos los lazos con Epstein ese mismo mes, pero los correos electrónicos, como siempre, contaron una historia diferente. En febrero de 2011, 2 meses después de que supuestamente terminara todo,
El príncipe le escribió a Epstein un mensaje diciéndole que se mantuviera en contacto y sugiriendo casualmente que jugarían un poco más pronto. Se había quedado atrapado entre los engranajes de una maquinaria de mentiras que él mismo había puesto en marcha, incapaz de escapar de la sombra de un hombre que lo arrastraría con él al abismo. Y por si un correo electrónico no fuera suficiente prueba de su terrible falta de juicio, ese mismo día de febrero de 2011, como una cruel broma del destino, resurgió una fotografía, una sola imagen que se convertiría en el clavo final en el ataúd de su reputación. La foto lo mostraba a él, un sonriente príncipe Andrés, de pie en un lujoso apartamento londinense. Su brazo rodeaba la cintura de una joven, visiblemente incómoda, que más tarde el mundo conocería como Virginia Giuffre. Tenía solo 17 años y justo detrás de ellos, sonriendo a la cámara como la anfitriona de una fiesta macabra, estaba Ghislaine Maxwell. Esa imagen se convirtió en una bomba atómica. Las afirmaciones de Giuffre, que hasta entonces habían sido palabras, ahora tenían un rostro, un lugar y un momento. Sus acusaciones atormentarían a Andrés durante años. Lo señaló directamente acusándolo de haber abusado sexualmente de ella en 3 ocasiones distintas mientras era menor de edad, según la ley estadounidense. En la infame isla privada de Epstein, en la casa de Maxwell en Londres, donde se tomó la foto, y en la mansión de Epstein en Manhattan. Andrés lo negó todo. Una y otra vez, con la firmeza que solo el privilegio puede otorgar. Afirmó que los encuentros nunca ocurrieron, que no la conocía, que todo era una invención. Pero esa fotografía era la prueba visual innegable. Era el ancla que impedía que el escándalo se hundiera en el olvido, sin importar cuántas veces lo negara. Se convirtió en el símbolo de su pésimo juicio, de su conexión innegable con el círculo tóxico y depredador de Epstein y Maxwell. Podía negar los encuentros, podía cuestionar la memoria de su acusadora, pero no podía negar la imagen. No podía borrar esa sonrisa de su rostro, ni ese brazo alrededor de la cintura de un adolescente. Esa foto, más que cualquier testimonio, demanda o titular de prensa, fue lo que cimentó en la mente del público la creencia de que donde había tanto humo tenía que haber fuego. Era la prueba de que, como mínimo, había estado allí, en el centro de la telaraña. Llegamos a 2019, acorralado por la presión mediática, con la demanda de Virginia Giuffre cerniéndose sobre él y su nombre manchado para siempre por la sombra de Epstein. Andrés tomó una de las peores decisiones estratégicas de la historia reciente de la realeza. Decidió que la mejor defensa era un buen ataque y accedió a conceder una entrevista televisada a la periodista Emily Maitlis del programa Newsnight de la BBC. La idea, supongo, era mostrar su lado de la historia, generar empatía, limpiar su nombre de una vez por todas. El resultado fue un suicidio mediático en directo, una clase magistral de cómo no gestionar una crisis. Sentado en una opulenta sala del Palacio de Buckingham, con la solemnidad que se le presupone a un miembro de la realeza, Andrés intentó defenderse con una serie de excusas tan extrañas, tan rebuscadas, que resultaban casi cómicas. Argumentó que el recuerdo de Giuffre de verlo sudar profusamente en una discoteca de Londres no podía ser cierto porque, según él, una sobredosis de adrenalina durante la Guerra de las Malvinas le había dejado con una condición médica peculiar. Era incapaz de sudar. Sí, lo habéis oído bien. Luego, para rebatir otra de las acusaciones, afirmó que no podía haber estado con ella la noche en cuestión porque tenía una coartada perfecta e inolvidable. Había llevado a su hija, la princesa Beatriz, a una fiesta de cumpleaños en un Pizza Express en Woking. La explicación sonaba bizarra, inverosímil y desesperada. La gente en sus casas estaba flipando. Pero lo peor no fueron las excusas, que ya eran bastante malas. Fue la absoluta y escalofriante falta de empatía. En ningún momento de la entrevista mostró un ápice de compasión por las innumerables víctimas de Jeffrey Epstein. Su única preocupación era él mismo, su honor, su reputación. La reacción pública fue inmediata y brutal. Fue una carnicería. En lugar de limpiar su nombre, la entrevista lo enterró bajo una nueva capa de ridículo y desprecio. Pocos días después, superado por la tormenta que él mismo había desatado, Andrés anunció que se retiraba de sus deberes reales. Había intentado apagar un incendio con gasolina y ahora todo el palacio estaba en llamas. A pesar del desastre mediático, durante un tiempo pareció que la lealtad inquebrantable de una madre podría ser suficiente para proteger a su hijo predilecto. En un gesto cargado de simbolismo, la reina apareció con Andrés en el servicio conmemorativo del príncipe Felipe en 2021. Caminó del brazo con él hacia la abadía de Westminster, un acto público que gritaba apoyo incondicional. Era una madre protegiendo a su hijo herido sin importar el coste para su propia imagen. Pero ni siquiera el amor de una madre, por muy reina que sea, podía protegerlo para siempre, porque se enfrentaba a una fuerza mucho más fría y pragmática, la propia institución. La corona,
La firma, como a veces se la llama, no es solo una familia, es una maquinaria de supervivencia con siglos de experiencia. Y esa maquinaria sabía, con una certeza helada, que una pieza defectuosa podía romper todo el engranaje. La popularidad de la monarquía es frágil, y Andrés se había convertido en un lastre tóxico. En enero de 2022, con la demanda de Virginia Giuffre avanzando inexorablemente en los tribunales de Estados Unidos, el Palacio de Buckingham, seguramente con la dolorosa aprobación de la reina, tomó una acción decisiva y brutal. En un comunicado tan breve como devastador, se anunció que el príncipe Andrés era despojado de todos sus títulos militares y patrocinios reales, y que ya no podría usar el tratamiento de Su Alteza Real, títulos de los que una vez se había jactado con orgullo, como el de coronel de la Guardia de Granaderos o comodoro aéreo honorario de la RAF Lossiemouth, fueron arrancados de su pecho y entregados a otros miembros de la realeza. La presión era inmensa. Más de 150 veteranos de las Fuerzas Armadas británicas habían firmado una carta abierta pidiendo a la reina que le retirara sus roles militares, argumentando que era indigno de representarlos. La desgracia fue pública, dolorosa y sobre todo necesaria para la supervivencia de la monarquía. En un acto supremo de autopreservación, la institución se estaba desvinculando de su miembro más tóxico. Fue la prueba definitiva de que Andrés no solo había traicionado la confianza del público, sino también la de la propia maquinaria que le había dado todo. Finalmente llegó el golpe de gracia. En marzo de 2022, con la perspectiva de un juicio civil televisado que habría sido una humillación catastrófica para toda la familia real, Andrés tomó la única salida que le quedaba: el dinero. Llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, aceptó pagarle una suma astronómica para que retirara la demanda. Aunque la cifra exacta nunca se hizo pública, los informes de la prensa británica, citando fuentes cercanas al acuerdo, la situaron en torno a los 12 millones de libras, una cantidad de dinero obscena. Como parte del acuerdo, también se esperaba que hiciera una donación sustancial a una organización benéfica dedicada a los derechos de las víctimas, un gesto de contrición que a muchos les pareció forzado y vacío. El juicio se evitó, el espectáculo mediático se canceló, pero las preguntas se multiplicaron como una plaga. ¿De dónde salió el dinero? ¿Tenía el príncipe Andrés, un hombre sin un trabajo conocido más allá de sus deberes reales, una fortuna personal de 12 millones de libras? ¿O, como muchos sospechaban, la reina o incluso su hermano Carlos intervinieron para cubrir el coste y proteger a la institución de un daño aún mayor? El palacio, fiel a su política de opacidad, nunca dio una respuesta clara. El silencio oficial solo alimentó las especulaciones. La gente asumió, con razón o sin ella, que el dinero de la corona y, por extensión, el dinero que en parte proviene de los contribuyentes, había sido utilizado para silenciar a una víctima y proteger a un príncipe caído en desgracia. El acuerdo, diseñado para poner fin al salseo y enterrar el asunto para siempre, consiguió exactamente lo contrario. Añadió más leña al fuego del resentimiento público. Al pagar, Andrés no admitió formalmente ninguna culpabilidad, pero para la inmensa mayoría de la gente, el gesto era una confesión en sí misma. Era el reconocimiento implícito de que había algo que ocultar, algo tan terrible que valía 12 millones de libras para mantenerlo fuera de un tribunal. Había comprado el silencio, pero su reputación ya estaba rota, fragmentada sin posibilidad alguna de reparación. Para entender cuán profunda y vertiginosa fue la caída, hay que hacer un esfuerzo y recordar el principio. Hay que viajar en el tiempo a una época en la que el nombre del príncipe Andrés no evocaba escándalo, sino orgullo. Nació el 19 de febrero de 1960 y su llegada fue un evento histórico. Fue el primer bebé nacido de un monarca británico reinante en más de 100 años. Rápidamente se ganó la reputación de ser el hijo favorito de la reina, el niño travieso y encantador, el gamberro de la familia, con una sonrisa que desarmaba. Luego vino la carrera militar, un camino casi sagrado para los hombres de la Casa de Windsor. Siguiendo la tradición familiar, se unió a la Royal Navy y con una aptitud natural se convirtió en un talentoso piloto de helicóptero. Y en 1982, con solo 22 años, la historia lo llamó a su puerta. Cuando Argentina invadió las Islas Malvinas, Andrés estaba sirviendo a bordo del portaaviones HMS Invincible. El gobierno británico, aterrorizado ante la idea de que el hijo de la reina pudiera ser herido o capturado, quiso asignarle un trabajo de oficina, alejarlo del peligro. Pero la reina, en un acto de firmeza, insistió en que permaneciera con su barco y sus compañeros. Y así Andrés fue a la guerra.
Voló en misiones peligrosas como copiloto de helicóptero Sea King, participó en operaciones antisubmarinas, en misiones de señuelo para desviar misiles Exocet y en evacuaciones de heridos. Se enfrentó a un peligro real, a la posibilidad tangible de la muerte. Cuando el HMS Invincible regresó a Portsmouth, sus padres lo esperaban en el muelle. Fue recibido como un héroe nacional. Su boda con la carismática Sarah Ferguson en 1986 fue un evento de cuento de hadas, retransmitido a millones de personas. Parecía tenerlo todo, el estatus, el heroísmo, el amor, pero esa imagen del joven y valiente príncipe, del héroe de guerra con un futuro brillante, ahora parece un eco lejano, el fantasma de otra vida. Resulta casi imposible reconciliar a aquel hombre con la figura caída y deshonrada que conocemos hoy. La historia de Andrés es la crónica de un privilegio que, en lugar de ennoblecer, corrompió. Es la tragedia de un hombre que pasó de volar helicópteros en una guerra a ser derribado en tierra firme por sus propias y nefastas decisiones. Hoy, el príncipe Andrés vive en una especie de exilio autoimpuesto, un limbo dorado del que parece no haber escapatoria. Despojado de sus deberes públicos y de la mayoría de sus honores militares, reside en Royal Lodge, una lujosa propiedad en Windsor, todavía ostentando el título de duque de York, aunque muchos ciudadanos de York, Inverness y Killyleagh han pedido formalmente que se lo retiren. Su historia ya no es una de heroísmo naval o de tradición real. Es una cruda advertencia sobre el abuso del privilegio, sobre la colisión inevitable de un mundo de deferencia y secretos con una nueva era de rendición de cuentas. Su caída no solo lo marcó a él, fue un golpe brutal para la monarquía, una herida abierta que expuso sus vulnerabilidades y la creciente desconexión entre sus valores anacrónicos y los de la sociedad moderna. El escándalo de Andrés no fue un simple problema de relaciones públicas, fue una crisis existencial para la Casa de Windsor, obligándola a sacrificar a uno de los suyos para sobrevivir. Si algo nos enseña la trágica trayectoria de Andrés es que la cuna no te define para siempre y que los muros de un palacio, por muy altos que sean, no pueden ocultar la verdad indefinidamente. Su vida es un testimonio de cómo las malas decisiones, la arrogancia y la falta de empatía pueden destruir incluso el más brillante de los legados. Y aunque ya no ocupe un lugar de honor en el balcón del Palacio de Buckingham, aunque su presencia sea ahora un incómodo recordatorio de todo lo que salió mal, su historia sigue resonando. Sigue hablando, no con la voz de un príncipe, sino con el eco de una advertencia para todos aquellos que, en su burbuja de poder, alguna vez se sintieron intocables. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. ¿Qué piensas de la historia del príncipe Andrés? ¿Crees que su caída fue inevitable o el resultado de una sola mala decisión? Te leo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no te olvides de darle a like y compartirlo, que siempre ayuda a que la comunidad crezca. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda.